Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, este video es para dar un poco una síntesis de las cosas concretas que hemos visto en el discernimiento espiritual en este tiempo, tanto en la diplomatura de acompañamiento espiritual, también sirve para aquellos que se están iniciando en el discernimiento espiritual. Bien, vamos a partir del principio, definición, ¿no es cierto?, de discernimiento espiritual ignaciano. San Ignacio nos propone en los ejercicios espirituales buscar y hallar la voluntad de Dios. Buscar y hallar la voluntad de Dios. Eso es muy importante. ¿Qué significa esto? Descubrir lo que Dios quiere para mi vida, cómo realizarme personalmente y comunitariamente en la misión que Él me pide. Pero, ¿cómo hago yo esto? Él plantea el escuchar a Dios. Y es así porque partimos de la experiencia que tuvo él, y escribe en su autobiografía, cuando estuvo en Loyola convaleciente esos 9 meses. Ahí va a escribir que él tuvo una experiencia de Dios, o sea, después se dio cuenta. Él decía que se sentía como un niño, como quien ese niño era que Dios le enseñaba como si fuera un niño. Si bien él tenía 30 años, casi 27 o 30 años, en ese mayo de 1521, entonces ahí, en ese año de 1521, porque son 9 meses, entonces bueno, él va a descubrir esta experiencia de escuchar, de escucharse, escuchar el corazón. Las mociones, que son pensamientos más sentimientos. Entonces, ¿cómo descubrir esa voluntad de Dios? Y él va a descubrir va a haber dos situaciones que se le va a presentar. Pero estas dos situaciones le son buenas. Entonces, ahí él va a hacer este discernimiento, va a empezar a discernir qué es lo que Dios le pide. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿m? Que son entre dos cosas, dos situaciones que son buenas en sí mismas. Es imposible que hagamos un discernimiento, por ejemplo, entre una cosa buena y una cosa mala, porque la cosa mala no la vamos a hacer y Dios no la quiere. O pecado, que me lleva al pecado o que me lleva a no cumplir la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ahí está. Él va a descubrir eso y nos va a enseñar. Por eso, él parte de una experiencia personal de las mociones. Y él va a descubrir que quién es él, Ignacio, o Íñigo, que era primero, y después Ignacio, ¿no? Él va a descubrir cómo Dios va a hablar. ¿Y Dios por dónde va a hablar? Por la memoria, por la imaginación. Es importante esto, porque él se va a imaginar, recordaba las escenas de caballería, el querer darse una mujer, el querer servir a un rey temporal, va a decir, y esas mociones lo van a dejar triste, desconsolado, desolado, después va a decir él. Y cuando leía la vida de Cristo, cuando leía la vida de los santos, eso, o ir a Jerusalén, eso lo va a dejar contento y alegre. Entonces, ahí hay una cuestión importante que él va a descubrir, como nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, es que, ¿qué cosa? Nos va a decir que Dios habla cuando se manifiesta en la paz, los frutos del Espíritu, paz. Entonces esto es muy importante. Pero la antropología ignaciana que vemos es una antropología bíblica. Dios nos creó a imagen y semejanza. Entonces Dios va a hablar al corazón del hombre, a nuestra conciencia, y nosotros debemos escuchar. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces vamos a descubrir cómo se va dando, pero parte de una experiencia personal, espiritual, una experiencia espiritual que se va dando. Y en oración, él se va dando cuenta de esto. Después lo va a sistematizar Ignacio. Pero bueno, esto es muy importante que nosotros sepamos de dónde sale. Entonces de ahí sacamos la siguiente conclusión. Yo puedo hacer discernimiento y no tengo que saber muchas cosas, porque yo, si
estoy atento a la escucha a lo que me dice Dios, ahí Dios me va a hablar. Ahí Dios me va a hablar a través de las emociones. Entonces yo ahí puedo discernir. Es el otro tema, que se ve plasmado en la regla de discernimiento que tenemos a partir de la 303 en el libro de los ejercicios, de la primera semana y de la segunda semana. San Ignacio distingue primero dos personas, las que van de bien en mejor y las que van de mal en peor, las que van subiendo y las que van bajando, ¿no? Entonces él va a hacer esa distinción. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Si vamos por el buen camino, estamos de bien en mejor subiendo. Si vamos por el mal camino, vamos bajando. Después hace una distinción de consolación y desolación. ¿Mm? Y va a detenerse más en la desolación. ¿Qué hacer cuando estamos desolados? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que salir de la desolación, dice San Ignacio. Cuando estamos consolados, no tanto, porque es más fácil ese tiempo, ese estado del alma, ese momento que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Y después va a decir esto, va a hablar de cómo estos tres modos de que el mal espíritu nos va a acechar y nos va a atentar. Va a hablar primero especialmente del miedo, en las reglas del miedo. Cuando tenemos miedo, el mal espíritu nos va a acechar, nos va a ganar. Por eso hay que ponerle cara y no hay que tener miedo ante la tentación. Después va a hablar del secreto, cuando el mal espíritu secretea o se va metiendo por ahí, ¿no? Y no es llevado a la luz. Y bueno, ahí está como el mal espíritu va a actuar. Y el último va a atacarnos por nuestros lados débiles. ¿Cuáles son nuestras debilidades, nuestros pecados más importantes? Por ahí va a atacar. Y las reglas de la segunda semana van a hablar de cómo el mal espíritu, va a engañarnos bajo apariencia de luz, ángel de luz va a decir. Porque claro, ya no puede, en que va avanzando en la vida espiritual, cuando vamos de bien en mejor, no lo puede hacer abiertamente, entonces va a buscar engañarnos. Entonces va a dar un montón de tácticas que hay que tener cuenta, ¿no? Que la consolación sin causa viene de Dios, porque Dios puede entrar en el alma, el mal espíritu no puede hacerlo porque no nos creó y es criatura, entonces no puede hacer eso. Dios solamente puede entrar en nuestro corazón. Eso es importante también, ir clarificándolo, porque son cosas que nos van a dar luz y nos van a ayudar en el camino de discernimiento, porque hay que practicarlo, hay que orar y hay que ponerlo en práctica, si no, no sirve esto. No es intelectual, un saber intelectual y ya está. Y después atender, dice él, al principio, medio y fin. ¿Dónde me lleva lo que yo voy a hacer? Bueno, tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo actúa ese buen espíritu? ¿Cómo actúa ese mal espíritu? Si yo estoy, si yo me dejo guiar por el mal espíritu, voy a tener más atracción al mal espíritu, va a entrar como esponja en el agua, esa gota que entra en la esponja, ¿no? Y va a decir, si yo estoy, si no, el espíritu va a chocar como si fuera una piedra. Entonces, estar atento a esto. Ese es sentir las emociones, ponerme a hacer el examen, a reflexionar, a pensar. Fíjense en qué lindo esto. Es todo un aprendizaje muy lindo. Y la antropología que nos presenta San Ignacio, como yo le decía, él dice, hay actores que actúan en mi conciencia, que son dos que vienen de fuera, el buen espíritu y el mal espíritu. El buen espíritu es Dios y sus ángeles, y el mal espíritu es el demonio y sus ángeles. Y yo mismo, que yo soy persona, que tengo libertad. Y según qué es lo que yo haga caso o decida, ahí va a estar mi decisión. Esto es muy importante que lo tocamos en cuenta en el discernimiento, más cuando a veces tenemos que discernir cuestiones importantes en nuestra vida, hacia dónde nos llevan. A veces hay cuestiones vocacionales, hay decisiones personales de trabajo, también familiares que hay que tener en cuenta.
San Ignacio tiene en cuenta la palabra de Dios. Él toma toda una tradición de la iglesia. Importante la tradición de la iglesia en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos el discernimiento. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos lo enseña. Importante. Porque Dios se manifiesta ahí. Y Él va a seguir esto, no va a cambiar nada. Al contrario, esto va a complementar. Después tenemos lo que dicen los padres de la iglesia y los monjes. Importante esto. Ahí también va a tomar de esa tradición. Es muy importante, pues San Ignacio se dejó guiar mucho por los ángeles, los padres franciscanos que lo acompañaron. Entonces ahí hizo todo ese camino. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque esto es práctico. Y después, o sea, no es tan fácil. A veces 1 más 1 es 2. Hay cuestiones que no se van a discernir, cuestiones de sentido común o de la vida cotidiana. Pero hay cuestiones que sí lo necesitamos hacer. ¿eh? Bueno, quería compartirles esto. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Y qué importante que es. Pero bueno, que podamos leer cuestiones prácticas. Yo creo que primero descubrir las emociones en mi corazón. ¿Cuáles son las emociones? Consolación o desolación. Leer las reglas. Leer las reglas propias de San Ignacio que están en el libro a partir del número 313. Después, poner en práctica estas reglas a través de casos en mi vida o buscar cómo poder ponerlas en práctica, buscar un acompañamiento espiritual, tener oración personal y a través de mi oración también descubrir qué emoción es la que me va guiando día a día, ¿no? Quizá a veces hay desánimo, hay tristeza, hay cansancio, bueno, y descubriéndose. A veces está la alegría, el gozo, bueno. A veces no sentimos nada, pero es importante el acompañamiento espiritual. Bueno, creo que esto es un poco lo que quería compartirles, que el Espíritu Santo nos ayude más y más, la Rúa Santa, a descubrir y a poner en práctica el discernimiento espiritual. Sentir las emociones, conocerlas cuáles son y actuar en consecuencia para ser buenos cristianos, que nos ayude el Señor a trabajar por el reino de Dios, a construir el reino de Dios siendo testimonio de la presencia de Dios en el mundo y ayudando a que otros puedan sentir y gustar estas experiencias, porque son muy prácticas, muy concretas que nos llevan a la vida. Y de la vida vamos a Dios, y de Dios a la vida y así. La Trinidad Santa que se manifiesta en nuestro corazón y en nuestra oración. Bueno, te dejo mi bendición, te dejo mi compañía, mi oración a San José, pedamos la intercesión a San Ignacio. Bueno, muy bien, nos estamos viendo. Bendiciones.